Muy buenas noches, queridos amigos radioescuchas a través de Radio María, una nueva entrega de este su programa de O Gracias de los cooperadores terciarios de los Heraldos del Evangelio, transmitiendo desde La Paz, Bolivia, aquí su servidor José Abraham Malqui, para hacerles una entrega nuevamente agradecidos y vamos a manifestar justamente esta gratitud a través de Nuestra Señora, por manos de ella, todo siempre, a Dios nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, como es de costumbre, y qué mejor que reflejar la vida de santos ejemplares que nos han servido de guía y faro con su ejemplo de vida para también nosotros seguir el mismo camino. Vamos a reflejarles ahora, empezando este programa, la vida de un santo fundador, San Bruno, cuya fiesta litúrgica se ha celebrado el 6 de octubre y es fundador de la Orden de los Cartujos, presbítero y oriundo de Colonia, de Lotaringia. Enseñó ciencias eclesiásticas en la Galia, pero deseando llevar vida solitaria con algunos discípulos, se instaló en el apartado valle de Cartuja en los Alpes, dando origen a una orden que conjuga la soledad de los eremitas con la vida común de los cenobitas. Llamado por el Papa Urbano II a Roma para que le ayudase en las necesidades de la Iglesia, pasó los últimos años de su vida como eremita en el cenobio de La Torre, en Calabria. Esto allá en el año 1101. Este santo se hizo famoso por haber fundado la comunidad religiosa más austera y penitente, los monjes cartujos, que viven en perpetuo silencio y jamás comen carne, ni toman bebidas alcohólicas. Nació en Colonia, Alemania, en el año 1030. Desde joven demostró poseer grandes cualidades intelectuales y especialísimas aptitudes para dirigir especialmente a los demás. Ya a los 27 años era director espiritual de muchísimas personas importantes. Uno de sus dirigidos fue el futuro Papa Urbano II. Ordenado sacerdote, fue profesor de teología durante 18 años en Reims y canciller del señor arzobispo. Pero al morir un hombre indigno llamado Manasés se hizo elegir arzobispo de esa ciudad. Y ante sus comportamientos tan inmorales, Bruno lo acusó ante una reunión de obispos y el sumo pontífice destituyó a Manasés. Le ofrecieron el cargo de arzobispo a nuestro santo, pero él no lo quiso aceptar porque se creía indigno de tan alto cargo. El destituido, en venganza, le hizo quitar a Bruno todos sus bienes y quemar varias de sus posesiones. Dicen que por aquel tiempo asistió más bien Bruno en calidad de invitado especial a unas exequias de un hombre que tenía fama de ser buena persona, pero que en la vida privada no había resultado ser tan bueno y tan virtuoso. Cuando le estaban celebrando su funeral a esta persona que había fallecido, habló 3 veces de muerto. La primera dijo, incorporándose así el cuerpo, ¿no? Sentándose dentro del féretro, dijo, he sido juzgado
La segunda vez, por una segunda vez, se vuelve a incorporar y dijo, he sido hallado culpable. Y una tercera vez, luego confiesa el destino final que había tenido su alma. He sido condenado. Y decían que las gentes ante tal manifestación se habían asustado muchísimo y habían huido de él, y que el cadáver, por tanto, ante estas manifestaciones sobrenaturales, había sido arrojado al fondo de un río caudaloso. Estas narraciones y otros pensamientos muy profundos que bullían en la mente de Bruno lo llevaron a alejarse de la vida mundana y dedicarse totalmente a la vida de oración y penitencia, en un sitio alejado de todos, teniendo todavía abundantes riquezas y gozando de la amistad de altos personajes y de una gran estimación entre la gente, y pudiendo, si aceptaba, ser nombrado arzobispo de Reims, Bruno renunció a todo y se fue de monje al monasterio de San Roberto de Molesmes. Pero luego sintió que, aunque allí se observaban reglamentos muy estrictos, sin embargo, lo que él deseaba era un silencio total y un apartamiento completo del mundo. Por eso dispuso irse a un sitio mucho más alejado. Iba a hacer una nueva fundación. San Hugo, obispo de Grenoble, vio en un sueño que 7 estrellas lo conducían a él hacia un bosque apartado y que allá construían un faro que irradiaba luz hacia todas partes. Al día siguiente llegaron Bruno y 6 compañeros a pedirle que le señalara un sitio muy apartado para ellos para dedicarse a la oración y a la penitencia. San Hugo reconoció en ellos los que había visto en sueños y los llevó hacia el monte que le había sido indicado en la visión. Aquel sitio se llamaba Cartuja y los nuevos religiosos recibieron el nombre de cartujos. San Bruno redactó para sus monjes un reglamento que es quizás el más severo que haya existido para una comunidad. Silencio perpetuo, levantarse a medianoche a rezar por más de 1 hora, a las 5:30 de la madrugada ir otra vez a rezar a la capilla por otra hora, todo en coro, lo mismo a mediodía y al atardecer. Nunca comer carne ni tomar licores, recibir visitas solamente una vez por año, dedicarse por varias horas al día al estudio o a las labores manuales, especialmente a copiar libros, vivir totalmente incomunicados con el mundo. Es un reglamento propio para hombres que quieren hacer gran penitencia por los pecadores y llegar a un alto grado de santidad. San Hugo llegó a admirar tanto la sabiduría y la santidad de San Bruno que lo eligió como su director espiritual y cada vez que podía se iba al convento de la Cartuja a pasar unos días en silencio y oración y pedirle consejos al santo fundador. Lo mismo el conde Rogerio, quien desde el día en que se encontró con Bruno la primera vez, sintió hacia él una veneración tan grande que no dejaba de consultarlo cuando tenía problemas muy graves que resolver. Y aún se cuenta que una vez a Rogerio le tenían preparada una trampa para matarlo, y en sueños se le apareció San Bruno a decirle que tuviera mucho cuidado, y así logró librarse de aquel peligro. Por aquel tiempo había sido nombrado Papa Urbano II, el cual de joven había sido discípulo de Bruno, y al recordar su santidad y su gran sabiduría y su don de consejo, lo mandó ir hacia Roma a que le sirviera de consejero. Esta obediencia fue muy dolorosa para él, pues tenía que dejar su vida retirada y tranquila de la Cartuja para irse a vivir en medio del mundo y sus afanes. Pero
obedeció inmediatamente. Es difícil calcular la tristeza tan grande que sus monjes sintieron al verle partir para lejanas tierras. Varios de ellos no fueron capaces de soportar su ausencia y se fueron a acompañarlo a Roma. Y entonces el conde Rogerio le obsequió una finca en Italia y allá fundó el santo un nuevo convento con los mismos reglamentos de la Cartuja. Los últimos años del santo los pasó entre misiones que le confiaba el sumo pontífice y largas temporadas en el convento dedicado a la contemplación y a la penitencia. Su fama de santo ya era muy grande. Murió el 6 de octubre del año 1101, dejando en la tierra como recuerdo una fundación religiosa que ha sido famosa en todo el mundo por su santidad y su austeridad. Que Dios nos conceda como a Él el ser capaces de apartarnos de lo que es mundano y materialista y dedicarnos a lo que es espiritual y lleva a la santidad. Qué vida, ¿no? Impresionante. Pero, queridos amigos, pucha, y pese a este buen ejemplo, y tantos como estos santos que dejaron el mundo, combatieron la concupiscencia, la carne, el mundo, el demonio, ¿no? La triple trilogía en la que radica el mal y, bueno, y los peligros para la salvación de nuestras almas. ¿Cuántos en realidad hoy en día se plantean realmente como una primicia o tarea principal la salvación de su alma? Y estábamos el otro día asistiendo a la misa, como solemos hacerlo, y saltó este conocido trecho del Evangelio en el que se cuestiona a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El cuestionamiento y las trampas y estas argucias que le ponían los doctores de la ley, los fariseos, a nuestro Señor, y en esta ocasión a él lo cuestionan y le dicen que él expulsaba a los demonios con el poder de Satanás, ¿no? Y nuestro Señor, con una lógica pues pristina, les dice, ¿cómo es posible, no? Ningún reino sobreviviría si está dividido por sí mismo, ¿no? ¿Cómo pueden decir que yo expulso a Belzebú con el poder del demonio? O sea, es absurdo. Más al contrario, plantéense, si yo expulso al demonio, a los demonios, a Belzebú, con el poder de Dios, entonces eso quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y esto me planteaba una situación, me hizo pensar. El Padre Nuestro dice, recita, venga a nosotros tu reino. Y es nuestro Señor Jesucristo deja claramente establecido en este episodio de su vida, cual lo refiere el Evangelio, que el reino de Dios ya estaba en medio de los hombres. Es decir, Dios, y el nombre de Él es Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. El reino de Dios estaba en medio de los hombres. Depende del hombre aceptarlo. Y su pueblo elegido lo rehusó, siendo que el reino de Dios estaba en medio de ellos. Entonces nosotros sí bien podemos aspirar a que la sociedad se convierta y se vuelva a Dios, pero esto pasa por una conversión necesariamente a nivel individual. Es decir, que nosotros permitamos que Dios reine primero en cada uno de nosotros, en nuestros propios corazones. Y esto quiere decir que nosotros tomemos en serio el problema de la salvación, ¿sí? Y para esto nosotros debemos comprender
la batalla entre el bien y el mal. Y debemos entender, como mencionaba nuestro sacerdote, a partir de justamente de este trecho del Evangelio, que el demonio hace todo el esfuerzo de combatir a Dios, pero no lo hace directamente a él, porque el demonio es menos que una hormiga. Alguna vez, a mí personalmente no me gusta hacer daño ni siquiera a una hormiguita, pero ¿cuántas veces cuando ya es demasiado fastidioso, alguna hormiguita que intrusa, alguna vez le ha pasado hasta de niño, ve una hormiguita y qué fácil es apretar el bichito y hacerlo prácticamente desaparecer cuando uno lo aplasta así contra una superficie como que la desintegra, ¿verdad? Pues el demonio es menos que eso para Dios. No es ni polvo. Es tan insignificante el demonio para Dios. El demonio no le puede causar mella alguna a Dios. El mínimo daño. Pero, y el demonio sí lo sabe, y las fuerzas del mal sí lo saben. Y entonces el demonio ¿a dónde ataca? A aquello que hace doler al corazón de nuestro Dios. Aquello que le ha significado el sacrificio y su amor redentor, por lo cual Dios se ha derramado a tal punto, dice Dios, amó el mundo que entregó a su único hijo. Ese hijo que se hizo esclavo y muerto hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese hijo murió por cada uno de nosotros. Y tanto amó y tanto nos ama a cada uno de nosotros que ese Dios humanado es capaz de pasaría y atravesaría nuevamente, toda la pasión solamente por salvar un alma. Y esto es tan difícil que hasta para una persona que tratamos de andar las vías de Dios, nos cuesta realmente asimilar en su debida gravedad y en su debida dimensión. Y yo quiero atraer a colación un hermoso artículo que a propósito escribiera el fundador de los Heraldos del Evangelio, Monseñor Juan Esconamiglio Cladías, allá en el año 2020, que habla del insuperable amor divino y humano de Jesús, que se va a partir del episodio de la escena de la despedida que hace nuestro Señor Jesucristo de los discípulos en la última cena, donde nuestro Señor les les exterioriza el auge del amor de su sagrado corazón, revelando cuánto quiere a cada uno, no solamente como Dios y Redentor, sino también como amigo y hermano. Y es que, queridos radioescuchas, queridos amigos, y a los que nos asisten también en nuestra plataforma de YouTube, nosotros en el mundo que vivimos hoy en día, tan separado de Dios, y vemos con tristeza las nuevas generaciones que ni se plantean la existencia de Dios, vemos con mucha tristeza que el hombre está en un barranco y dirigiéndose a un pozo sin fondo en el que prácticamente el problema de la salvación ni nos pasa por la cabeza, siendo lo esencial que deberíamos tener en mente, porque no hay cosa de mayor gravedad que debería ocupar nuestras fuerzas, nuestras capacidades. ¿Mm? Y esto debe partir del principio de conocer cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y es en esto en que el demonio pone su mayor esfuerzo por causar ese sufrimiento a Dios, de quitarle una por una cada alma que valió el precio
de la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo, de la redención, que es lo que hace sufrir a Dios. Una a una, alma por alma, es en la que se empeña y pone todos sus esfuerzos el demonio por perdernos. Y es en lo que nosotros debemos reparar. ¿Cómo? Mirando por un lado el amor inefable de nuestro Creador, como también la saña maliciosa y ese odio entrañable que el mal, el demonio, este ser, tiene hacia cada uno de nosotros. Y parte este artículo, Monseñor, explicando justamente del Evangelio de Domingo de Pascua de entonces, que señalaba, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí también, él hará las obras que yo hago, y aún mayores porque yo me voy al Padre. Todo esto está, queridos amigos, referido en Juan 14, 1, 12. Al leer este Evangelio de San Juan, el evangelista más íntimo de Nuestra Señora sobre todo, hemos de considerar que el discípulo amado dejó registrados ahí no solo los recuerdos de su convivencia con Jesús, sino también los de los años pasados en la intimidad con María, desde el momento en que la recibió como madre al pie de la cruz y la acogió en su casa hasta el día de su marcha al cielo. Esta singular cercanía con la Santísima Virgen, de la cual no disfrutó ningún otro apóstol, le facilitó a San Juan numerosas conversaciones con la reina de los ángeles y de los hombres, la teóloga por excelencia, dotada de ciencia infusa y de un altísimo conocimiento de su divino Hijo, de modo que, además de recordar perfectamente las escenas que presenció, así como las palabras pronunciadas por nuestro Señor, este evangelista penetró en el sentido más profundo de los episodios narrados gracias a las enseñanzas extraídas de María. Al haber escrito su testimonio en un periodo marcado por la polémica con los gnósticos que contestaban la divinidad de Cristo, San Juan se empeñó en demostrar la unión existente entre la naturaleza divina y la humana de la segunda persona de la Santísima Trinidad, evocando hechos y afirmaciones de Jesús
propios a evidenciar esta verdad teológica. El fragmento seleccionado para la liturgia de ese domingo de Pascua contiene revelaciones tan elevadas al respecto que jamás la inteligencia humana ni la angélica las alcanzaría por su mero esfuerzo. En la última cena, después de que saliera el traidor Judas, fíjense, nuestro Señor Jesucristo les anunció a los discípulos su inminente glorificación y los previno. Con esta ternura, hijitos, me queda poco de estar con vosotros, les dice, como está referido en Juan 13:33. Es de suponer que tal perspectiva provocaba inquietudes en aquellos que lo acompañaban de cerca, oyéndolo diariamente y viéndolo realizar incontables prodigios. ¿Cómo sería la vida sin él, sin sus predicaciones y milagros? Deseoso de tranquilizarlos, Jesús pasa a tejer bellísimas consideraciones, manifestando el insuperable afecto que, procedente de lo hondo de su sagrado corazón, se derramaba sobre aquellas almas escogidas. La fe y la serenidad, virtudes relacionadas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Como este pedido de Dios debería resonar con más fuerza en nuestros oídos hoy en día, ¿no, queridos amigos? La sensación de inestabilidad, las aflicciones y las angustias que toman al ser humano, con más razón hoy en día, muchas veces no dependen de la voluntad ni de las inclinaciones personales. Por lo tanto, nadie posee absoluto control sobre su propio corazón, hasta el punto de impedir que se perturbe. Entonces, ¿cómo se entiende esta amonestación del Señor? La respuesta se encuentra en la siguiente frase, que indica una estrecha correlación entre la virtud de la fe y la serenidad de espíritu. Santa Teresa de Jesús lo recuerda en uno de sus famosos poemas: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. En efecto, si viviéramos en esa perspectiva, compenetrados de que todo está en las manos del Señor y nada sucede contra su voluntad o permiso, jamás la inseguridad invadiría nuestro corazón, robándonos la paz. Consideremos además que Jesús, en cuanto Dios, ama a sus discípulos con amor infinito, lo cual hace que su empeño por la salvación de todos sea mucho mayor que el deseo de cada cual de alcanzar el cielo. Y en cuanto hombre, su afecto por ellos se muestra en extremo, superior al de la más cariñosa madre con relación a su hijo único. Dotado de perfectísimo instinto de sociabilidad, el Redentor está dispuesto a ayudar a sus dilectos y a colmarlos de privilegios. Por eso les pide: creed también en mí. Un arco gótico de amor. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, decíamos, ¿no? Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya os preparé un lugar, volveré y os llevaré conmigo para que donde yo estoy estéis también con vosotros, decía nuestro Señor, ¿recuerdan? Muy lógico y atento a su objetivo doctrinario, el evangelista
Anota estas palabras con la intención de resaltar el circuito de amor existente entre el Sagrado Corazón de Jesús, el amor divino que creó a los apóstoles y en ellos infunde el bien, y el amor humano por el cual se deleita con ese mismo bien presente en cada uno. Así, hay en Cristo un como que arco gótico de amores intensísimos por esos que son criaturas, hijos y hermanos suyos. Al instruirlos nuestro Señor, quiere exteriorizar su bienquerencia, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad. Desde toda la eternidad reservó una morada para cada uno. Ahora, habiéndose encarnado, desea ir a la casa del Padre para sublimar esas mansiones y conducirlos hasta allá. Aunque la Iglesia no haya declarado nada oficialmente sobre la Jerusalén celestial como un sitio concreto y determinado, podemos conjeturar que los lugares a los que el Divino Maestro se refiere no son solamente un símbolo de un estado de alma, sino tronos específicos, intransferibles y proporcionales a la vocación de los santos, que tras la resurrección allí vivirán en cuerpo glorioso para siempre. Cuán bello es pensar que el Altísimo haya edificado la ciudad cuya lámpara es el Cordero, como dice en Apocalipsis 21-23, de forma que el Redentor pueda aumentar nuevas maravillas, para que éste, al recibir a los elegidos, pueda decirles: hijo mío, hermano mío, discípulo mío, en nombre de la amistad establecida entre nosotros cuando convivimos en la tierra, te obtuve más gracias y méritos para ti y perfeccioné tu lugar aquí. Este es el palacio que te ofrezco, en señal de mi consideración y estima. Si nosotros, concebidos en el pecado original, nos preocupamos en acoger bien a nuestros semejantes, proporcionándoles consuelo y satisfacción, ¿cuánto más no hará el hombre Dios capaz de extremos de bondad inimaginables? Pensando que nuestro Señor aludía a algún lugar geográfico, Santo Tomás le plantea esta cuestión algo ingenua cuando le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿no? ¿Cómo podemos saber el camino? Propia su carácter positivo y expansivo. Le planteé esa pregunta. A él le gustaban las explicaciones muy puntuales y no dudó en exponer su duda, dándole al Divino Maestro la oportunidad de explicar uno de los completos conceptos con respecto a sí mismo. Tal es la sustancia teológica contenida en su respuesta que, para analizarla a fondo, se extrapolarían en mucho los límites de este artículo. Detengámonos, por lo tanto, tan solo en una de las definiciones contenidas en el versículo 6, cuando nuestro Señor dice: yo soy la vida. De hecho, empezando por el plano natural, Jesús es la vida. Al conceder la salud del cuerpo a quien en él busca remedio para sus males. Hay en los evangelios numerosos pasajes que muestran la humanidad sacratísima del Redentor como vehículo para transmitir vigor físico a los enfermos, como sintetiza San Lucas, cuando dice: toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos, en Lucas 6:19. Esto es lo que le sucedió, por ejemplo, al sordomudo liberado de sus deficiencias cuando Jesús le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua. Está relatado esto en Marcos 7:32-35.
a los ciegos de Jericó, que recobraron la vista después de que Él les pusiera sus sagradas manos en los ojos, como está referido en Mateo 20, 29, 34. Además, el divino médico se presenta como vida al despertar a los fallecidos con una orden, resucitó al hijo de la viuda de Naín y se lo entregó a su madre. De manera similar procedió con la hija de Jairo, cogiendo la mano de la niña y ordenándole que se levantara, y también con Lázaro, a quien llamó para que saliera del sepulcro tras 4 días de muerto. Mucho más exuberante, sin embargo, es la vida sobrenatural, queridos amigos, concedida por el Señor a las almas. Las llena de gracias y dones, las aleja de la muerte eterna y las hace revivir si sucumbieran por el pecado. Así actuaba el buen Jesús con todos los que lo buscaban arrepentidos, como la pecadora que le lavó los pies en la casa de Simón, ¿se acuerdan? Han quedado perdonados tus pecados, le dijo, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estas palabras significan la gracia. Mi vida divina entró en ti. Digno de nota es lo que le sucedió a San Pedro, después de haber negado 3 veces al divino Maestro. Cuando el gallo cantó, la mirada de Jesús posó sobre este apóstol, restituyéndole la vida sobrenatural que ciertamente lo había abandonado, con un vigor muy superior al que la animaba antes del pecado. Pero esto supuso, queridos amigos, una postura de alma del apóstol, porque esa misma mirada también se posó sobre Judas. Y no solo Cristo miró a Judas, en el caso de Judas, Cristo le habló y lo llamó de amigo. Y aún así no se movió ni se conmovió ese corazón empedernido. Distinto fue en el caso de San Pedro, que con solo la mirada, Pedro se arrepintió. El espíritu del Pedro se arrepintió, el alma, él se movió al arrepentimiento. Y como vimos en el Evangelio, también está contenida una afirmación misteriosa, como nuestro Señor afirma, si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. El núcleo de esta afirmación, de esta declaración del Señor, está en el verbo conocer. A primera vista, da la impresión de que son 2 frases paradójicas, pues hace una afirmación condicional. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Y a continuación, la presenta como un hecho consumado. Ahora ya lo conocéis. Un análisis superficial de este versículo nos llevaría a juzgar que Jesús se refiere al aspecto más elemental de la doctrina sobre la Santísima Trinidad. 3 personas distintas, pero idénticas en un solo Dios. De ahí se concluiría con facilidad que quien ve a nuestro Señor Jesucristo ve cómo sería el Padre o el Espíritu Santo si se encarnasen. No obstante, los apóstoles percibieron que había un sentido más profundo en esas palabras. Ávido por penetrar ese misterio, San Felipe se adelanta a los demás y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le replica, hace tanto que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. Quien me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Para algunos autores, con esta súplica, San Felipe quería mover al Divino Maestro a obrar un milagro por el cual el Padre se les manifestara de forma grandiosa, tal vez como ocurrió a Moisés en el monte Sinaí.
pero si se analiza la reacción del apóstol desde otro prisma, podemos interpretarla de manera diferente. Quien progresa en la vida espiritual, porque de eso se trata la santidad, queridos amigos, no es estancada en la práctica de la virtud, o uno está constantemente en ascenso o decae, pero quien progresa en esta vida espiritual, subiendo paso a paso, peldaño a peldaño, de perfección cada vez más excelente, en determinado momento ansía, obviamente, ver a Dios cara a cara, hasta el punto de subestimar todas las cosas, hasta la propia muerte, a fin de llegar a una plena unión con Él. Este fenómeno es el que le pasa a Felipe. Alcanzó un auge de admiración, arrobo y afecto por nuestro Señor Jesucristo, y por eso piensa, si el Hijo es así, ¿qué no será el Padre? Señor, muestra al Padre, etcétera, tole, y quítame lo demás. Las primeras palabras de la respuesta de Jesús dejan claro que ese conocer al Padre implica tener fe, amar y casi diríamos sentir quién es el Hijo, pues Él llama la atención de Felipe justamente hacia la convivencia con la que los había beneficiado durante 3 años y no hacia una enseñanza o principio abstracto. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Al emplear el verbo creer, nuestro Señor evidencia que se trata de una verdad que exige el concurso de la fe, pues la inteligencia es incapaz de asimilarla. Y a continuación revela el significado más profundo de sus palabras. Quien ve al Hijo, ve al Padre, porque uno permanece en el otro. Con respecto a las relaciones íntimas de la Santísima Trinidad, la teología nos explica que desde toda la eternidad el Padre se conoce a sí mismo por entero, engendrando otra persona, el Hijo. Este, denominado también como Verbo, es la expresión perfecta del Padre, sin añadidura ni disminución, viéndose uno al otro y amándose mutuamente. De ellos procede una tercera persona idéntica a ambos, el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo por conocimiento y sobre todo por amor. Con la encarnación del Verbo se añade un factor más en la permanencia de uno en el otro, la obediencia. Al asumir la naturaleza humana, el Hijo se hizo obediente al Padre. Y en ese sentido debemos entender lo que Jesús declara sobre las palabras que salen de sus labios sagrados. Él no las dice por sí mismo como hombre, sino que es el Padre el que en él vive y actúa por la obediencia. Si no creed a las obras, en verdad os digo, dice nuestro Señor, el que cree en mí también, él hará las obras que yo hago, y aún mayores porque yo me voy al Padre. Cabe observar que nuestro Señor menciona las obras como un elemento secundario propio a convencer a aquellos que por falta de admiración dudan de su divinidad. Así como el que se rompió un pie necesita de apoyo para caminar, a los que no quieren volar en los panoramas de la fe, Él les ofrece la muleta llamada razón. Mira mis obras. ¿Puede un hombre común andar sobre las aguas, multiplicar panes y peces, resucitar muertos? Apóyate al menos en esa muleta y avanza. La promesa contenida en el versículo final abarca a todos los miembros de la iglesia fundada por Él en la tierra antes de ir al Padre.
Estos harán obras aún mayores. Qué impresionante esto. Siempre que tengan fe en Él. Como nuestro Señor nos exhortaba a través de los apóstoles, y el mensaje perdura hasta nuestros tiempos: si vosotros tendríais la fe del tamaño del grano de una semilla de mostaza, que es la más pequeña, ¿no?, de la naturaleza, y da el tremendo árbol. Y le mandaríamos a esta zarza: arráncate de aquí y plántate en el mar, y ella nos obedecería. Así, si alguien se juzga incapaz de realizar una obra apostólica, no se pregunte si posee habilidades naturales o experiencia, sino si cree en la omnipotencia de nuestro Señor. De nada valdrán todos los esfuerzos si no hay esa fe, conforme Él mismo enseñó: sin mí no podéis hacer nada. Queridos amigos, estamos llegando a un punto extremo en el que nuestra fe va a ser probada. Y estamos hablando de un punto tal de sin retorno, en que tal vez la mayoría de la gente hoy en día va a partir de cuestionarse si realmente tienen fe, antes de si realmente creen. O sea, la gente hoy en día no tiene fe, no tiene fe. Y esto ya ha venido a través de varias revelaciones privadas, como una de las más trascendentes que hiciera Nuestra Señora María Santísima en Fátima. Milagros portentosos, como el de revelar a los niños, los 3 pastores videntes, la existencia del infierno. ¿Verdad de fe, de nuestra fe? O cómo hizo en la última aparición danzar el sol delante de más de 70,000 personas. Y estos eventos que fueron registrados en la historia, o sea, ellos sumado a todos los que han quedado registrados históricamente, obrados por el mismo Dios humanado, nuestro Señor Jesucristo. Y pese a todo ello, hoy en día el hombre no cree. Es increíble al punto que hemos llegado. Y porque no creemos, no amamos. Porque no conocemos y porque no conocemos, no amamos. Y así están creciendo las nuevas generaciones. Y vamos a llegar al punto en que Dios, para corregir esto, lo va a tener que hacer a puro dolor. Monseñor Juan Clark continúa en su artículo, prosigue de la siguiente manera: por la fe en el amor, porque es distinto, ¿no? Creer por amor que creer por temor. Por la fe en el amor que recibimos, realizaremos maravillas. El Evangelio de ese domingo de Pascua convocaba a la confianza inquebrantable en el amor de Jesús por nosotros. Ese amor de Dios por nosotros, capaz de establecer el orden y la tranquilidad en nuestro corazón, disipando todas las angustias. Si nuestra fe en Él es robusta, nuestra inteligencia se dilatará, nuestro amor se fortalecerá y viviremos en la obediencia a Dios y en la disposición de servirlo hasta la entrega de la vida, hasta el holocausto. Veamos la historia de la iglesia. Todas esas personas que han sacrificado y entregado su vida, han sido por fe. Si tenemos sobre todo el alma inundada de admiración, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se harán presente en nosotros.
Y entonces podremos decir como San Pablo, vivo, pero no soy yo, que el que vive es Cristo, quien vive en mí, como dice en Gálatas 2:20. Quiso la providencia reservar gracias especiales e inéditas para este periodo de la historia, en este actual, queridos amigos, en la cual hemos nacido. A pesar de nuestras flaquezas e insuficiencias, Dios nos utilizará como instrumentos para realizar sus maravillas. Y debemos compenetrarnos de eso. Si no, atemoriza, si nos atemoriza la idea de ser pocos, porque realmente las personas que hoy día creen y siguen a Cristo y a Dios son pocos. Y si eso nos atemoriza ante el mundo entero, esa mayoría que le da la espalda, recordemos que la eficacia de nuestra acción no es una cuestión de número. En el tiempo de nuestro Señor fueron 12. No es una cuestión de número, sino de convicción en el poder del Padre. Así procedió Nuestra Señora al pronunciar las palabras que dieron un nuevo rumbo a la humanidad. Ella dio con sus palabras, con esta frase, hágase en mí tu palabra, la punta de lanza, el ejemplo. Creamos en el inminente triunfo de María Santísima, la puerta abierta que nadie puede cerrar. Gracias a Dios que tenemos esa puerta, la cual dará acceso a la era histórica en la que todas las naciones reconocerán a nuestro Señor Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Aún estamos a tiempo en esta batalla que se libra entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio, y cuyo campo de batalla son las almas, nuestras almas, que están en juego, y en el cual, en cuya lid o lucha, nosotros jugamos un rol preponderante. Si pudiéramos nosotros tener alguna idea cabal de esto, nosotros tendríamos que concebirnos a nosotros mismos, si adherimos a Dios y nos volvemos hacia Él, realmente como, como si aquellos ustedes que se acuerdan hicieron recibieron el sacramento de la confirmación, ser verdaderos soldados de Cristo. Imagínense quienes conocen la historia, por ejemplo, de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, antes de la sublevación del ángel rebelde, Lucifer y los suyos, San Miguel Arcángel es el eco fidelísimo de la fidelidad y del amor. Y es por mérito a ese amor y esa admiración y a esa adhesión a Dios de no apartarse de las vías del Señor, que fue el único y el primero en dar este brado victorioso de defender y de poner a Dios en su lugar, en la honra de Dios en su lugar y de defenderlo. Ante toda forma de mal que se manifiesta hoy en día, nosotros también debemos ser así, a ejemplo de este aguerrido ángel. Nosotros estamos llamados a ser soldados de Cristo en un mundo que se desmorona, en un mundo que le ha dado la espalda. Primero porque la caridad empieza por casa, con el prójimo más próximo nuestro, que es nosotros mismos. Velar por nuestra propia salvación y velar por la salvación de los que no son queridos. Si somos padres de familia, aquellos que Dios nos ha entregado,
Y de tal manera que podamos decir en el tribunal de Dios, cuando Dios nos llame, Señor, no he perdido a ni uno de los que me has entregado, a mis hijos, a mis seres queridos, y aquellos a quienes bien podamos hacer el bien y hacer apostolado, porque no podemos quedarnos impávidos en nuestros propios círculos sin hacer más nada. Nosotros estamos llamados a hacer la diferencia y a ser verdaderamente militantes en todos los aspectos del desarrollo y del acontecimiento humano. El mal no duerme y nosotros no podemos quedarnos impávidos tampoco. Bueno, con esta reflexión y conociendo cuánto Dios, con este pantallazo, cuánto Dios nos ama y cuánto Él fue capaz de hacer por nosotros y es capaz desde el cielo y velar por nosotros, por cada uno de nosotros, contar con los auxilios, con todos los medios que nos ha dado para la salvación, pues no descuidemos esta gran tarea, queridos amigos. Eh, los exhorto a mirar con amor, con ojos amorosos de hijos de Dios, a nuestro buen Dios, a María Santísima, nuestra Madre y Generala, que sean ellos nuestra guía, nuestro timón, nuestra luz, los faros que iluminen nuestra vía, en esta lucha sobre todo para nosotros, poder encauzarnos en esta batalla por la salvación de nuestras almas y para hacer el mayor bien que podamos a las almas que podamos, como verdaderos católicos militantes. No perdamos de vista esta lucha encarnizada y sin tregua en la cual estamos nosotros en el medio. No perdamos de vista este gran ideal. Luchemos por Cristo, por su obra. Cada uno de nosotros tenemos en la mente divina, representamos un plan para Dios. Dios tiene un plan para nosotros, y empezando porque Él nos quiere para la eternidad. Fuimos hechos para la eternidad. Y nada hace sufrir más a Dios que una persona, un alma que se desvía de sus planes, de sus vías, que le da la espalda y se va por las vías del pecado con riesgos de perderse. Que Dios nos acompañe y será hasta una nueva entrega. Nos despedimos. Bueno, hasta una próxima entrega. Deo gracias. Salve María.